gobierno, con sus políticas de vivienda y su mal llamado escudo social, ha creado una nueva clase social: los inalquilables. Me explico. Hasta hace unos años la sociedad española se dividía en tres clases sociales: la clase alta, la clase media y la clase baja o trabajadora. Luego, tras profundizar en el estado de bienestar, estas tres clases sociales se dividieron en solo dos: la clase de los que trabajamos, producimos y pagamos impuestos, y la clase de los gorrones sociales que viven de nuestros impuestos sin dar un palo al agua. Pero en 2020 el gobierno creó una nueva clase social: la clase de los inalquilables. Aquella gente a la que ni de coña podemos alquilar una vivienda. Lo explico a continuación. El inquilino perfecto es el que paga. Punto. Y luego además, si cuida la casa y no nos da problemas con la comunidad de propietarios, entonces como arrendadores estaremos tocando el cielo. En este vídeo vamos a ver de qué inquilinos hay que huir como de la peste. Pero primero, estudiemos un poco de historia. Antes de Zapatero, nadie quería alquilar sus pisos. La gente compraba pisos como valor refugio y porque a los españoles nos gusta mucho el ladrillo. Pero los procesos de desahucio eran tan largos y fatigosos que lo más normal era dejar esos pisos vacíos en espera de poder regalarlos a los hijos. La gente no quería pasar por el mal trago de soportar inquilinos morosos y que no cuidaban las propiedades. Pero llegaron Zapatero y su ley express. Si lo recuerdas, en aquellos primeros años del siglo, aquí en España había una burbuja inmobiliaria y los precios de comprar vivienda estaban por las nubes. La gente ya no podía acceder a la compra de su vivienda y tenía que alquilar, pero no había pisos de alquiler. Así que lo que hicieron fue dar garantías a los propietarios para que pudieran desalojar rápidamente a los inquilinos morosos. Por lo visto, este hombre no era tan tonto como parecía. Y gracias al desahucio express, los tiempos para desalojar a los morosos se redujo desde los 2 o 3 años hasta los 6 meses. Y en realidad la ley estaba redactada para que el plazo de desalojo no fuera más allá de los 2 o 3 meses. Pero como me dijo una vez un amigo policía, cuando se legislaron los juicios rápidos: da igual lo que diga la ley respecto a los plazos, los jueces siempre se encargarán de cagarla. Bueno, no importa. 6 meses estaban más que bien, y los particulares se lanzaron en picado a alquilar sus pisos vacíos. El número de pisos vacíos se redujo a menos de la mitad. Íbamos camino de Europa, donde la mayoría de la gente vive de alquiler. Y luego todo se torció. Desde 2019 el gobierno comenzó a poner palos en las ruedas del procedimiento de desahucio, poniendo trabas al desalojo de los inquilinos morosos. Y luego vino la famosa ley de vivienda. Y lo que antes eran 6 meses para desalojar a un inquilino que no pagaba su alquiler, ahora son 2 años largos. Y espera que sigue. Como decía, las acciones del gobierno de España desde 2020 han creado una nueva clase social: la clase social de los inalquilables. ¿Recuerdas que durante la pandemia el gobierno legisló un decreto para salvaguardar a las familias vulnerables de las consecuencias del COVID? Por ese decreto se hacía imposible desahuciar durante el año 2020 a las familias que, por causa del COVID, se vieran en la tesitura de tener que dejar de pagar sus alquileres. Luego ese decreto se fue prorrogando, ampliando los motivos. Si primero era para evitar las consecuencias del COVID, luego pasó a ser por las consecuencias del COVID y de la guerra de Ucrania. Y finalmente pasó a ser por las consecuencias del COVID, la guerra de Ucrania, la inflación desbocada y la madre que los parió. Cualquier excusa era factible para no poder desahuciar a un inquilino que no pagaba. El caso es que ese decreto sigue prorrogándose año tras año. ¿Y qué pasó? Pues que la gente no es tonta y que la gente paga sus alquileres porque se ven obligados a ello y porque temen las consecuencias de no hacerlo. Pero cuando ven que, aunque no paguen, el arrendador no les va a poder desalojar, pues actúan en consecuencia y dejan de pagar. ¿Que legislan que no se puede desahuciar a los rubios con ojos azules? Pues coño, la reacción natural es que los rubios y con ojos azules dejemos de pagar los alquileres de inmediato. Total, si no hay consecuencias. Y así estamos, que durante estos años todo el que cree que puede dejar de pagar sin consecuencias ha dejado de pagar. ¿Y quiénes son los inalquilables? Pues el propio gobierno, en sus decretos, señala con su dedo acusica a quienes no debemos alquilarles jamás una vivienda. Si el candidato tiene una discapacidad intelectual igual o superior al 33%, vulnerable. Si tiene una discapacidad física o sensorial igual o superior al 65%, vulnerable.
Aquí entran, por supuesto, los mutilados, los ciegos, los mudos. Si tiene una enfermedad grave que le incapacita para realizar una actividad laboral, entonces también es vulnerable. Y el gobierno no dice que vaya a cuidar de ellos, no. Lo que dice es que, aunque dejen de pagar el alquiler, que seremos nosotros, los arrendadores, quienes soportaremos la carga de tener que cuidarles, dejándoles vivir en nuestras casas por la cara. Otro ejemplo de vulnerabilidad son las familias monoparentales, aunque solo tengan un hijo. O las familias en las que uno de sus miembros esté en desempleo. Las familias cuyos ingresos no superen ciertos umbrales relacionados con el IPREM, también vulnerables. El IPREM es el indicador público de renta de efectos múltiples, un indicador utilizado como referencia para la concesión de ayudas, becas, subsidios y otros tipos de prestaciones sociales. Se actualiza anualmente, conforme a la evolución de las condiciones económicas, y sirve como base para determinar la cuantía de las prestaciones económicas. Por ejemplo, el IPREM de 2025 está en unos 8.400 euros. Pues bien, si la unidad familiar tiene unos ingresos inferiores a 3 veces el IPREM, entonces se considera una familia vulnerable y no se la puede desahuciar. Eso es la unidad familiar. Pero si se trata de una persona soltera y tiene unos ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM, también es vulnerable. Y por cada hijo se le añaden unos 2.000 euros al IPREM. Ojo, que estoy redondeando. Y por cada persona mayor a cargo se le añaden unos miles más. Si hay una discapacidad, entonces el umbral de vulnerabilidad está en 4 veces el IPREM. Es decir, que cada año meten a más gente en el umbral de la vulnerabilidad y cada vez son más las personas a las que no se les puede desahuciar aunque te dejen de pagar el alquiler. Conclusión, hay que curarse en salud y no alquilarle jamás a nadie que esté dentro de estos colectivos. Que sea una familia monoparental, que tenga más de 2 hijos, que tenga una minusvalía por pequeña que sea. Si el tipo es manco, vulnerable y no se lo alquila. Si el tipo es cojo o tiene algún porcentaje de ceguera, vulnerable y tampoco se lo alquila. Es muy triste haber llegado a esta situación. Hasta 2020, toda esta gente potencialmente vulnerable conseguía alquilar sus viviendas sin problemas. Y los arrendadores simplemente nos asegurábamos de que fueran solventes, de meter avalistas en el contrato de alquiler y de contratar un buen seguro. Y si luego no podían pagar, el desahucio express que legisló Zapatero nos permitía desahuciarles en 6 meses. Merecía la pena correr ese mínimo riesgo porque aquellos inquilinos hacían lo imposible por pagar sus alquileres, porque sabían que de no hacerlo pronto se verían en la calle. Y como morosos ya nadie les volvería a alquilar. O sea, que pagaban. Ahora todo esto es historia pasada y todos estos pobrecillos se han convertido en inalquilables porque no van a encontrar a nadie tan atontado como para alquilarles un piso vacío. Y por supuesto, si el candidato a inquilino recibe cualquier tipo de subvención, por pequeñita que ésta sea, tampoco hay que alquilarle. Jamás. Habría que estar muy loco y ser muy tonto para alquilarle una casa a alguien que necesita ayuda del gobierno para sobrevivir. Porque si recibe una subvención es porque la administración considera que la necesita. Y si necesita ayudas sociales es porque es susceptible de que el día de mañana un juez le pueda llegar a considerar vulnerable. Para conseguir firmar el contrato de alquiler te pondrá ojitos, pero una vez firmado el contrato, en cuanto ese inquilino se entere de que, como es vulnerable, no vas a poder desahuciarle aunque te deje de pagar, pues dejará de pagar como que 2 y 2 son 4. Esta situación es cada vez más frecuente. Te responde al anuncio de alquiler un cura o el representante de alguna ONG y te habla de que tienen a su cargo a una familia de, por ejemplo, refugiados ucranianos que necesitan un hogar. Y que como todavía no tienen trabajo, ni historial laboral, ni nada de eso, pues que les van a avalar ellos. Que no te preocupes por nada porque ellos responden por ese alquiler. Sal corriendo como alma que lleva el diablo. Los tribunales están llenos de demandas que han quedado paralizadas porque todo este tipo de gente, refugiados, inmigrantes sin papeles, etc., están plenamente reconocidos como personas vulnerables. Y de hecho es obvio que lo son. Nadie es más vulnerable que ellos. El término vulnerable se ha inventado para gente así, precisamente. No hay más vulnerable que un refugiado. Me refiero a los refugiados de verdad, a los que vienen de la guerra o que son perseguidos en sus países por razón de su raza, su credo o su orientación sexual. No me refiero a los millones de inmigrantes económicos a los que ahora también se les llama refugiados, aunque obviamente estos últimos también son vulnerables, por supuesto, aunque no tengan papeles. Pero para protegerles ya está el Estado y las monjitas. Nosotros lo que tenemos es un negocio y no queremos cargar sobre nuestras espaldas la solución a todas las injusticias del mundo. Sí, ya lo sé.
Es muy triste tener que marginar a toda esta gente por estos motivos. Ser minusválido, tener más de 2 hijos, no tener ingresos fijos, recibir subsidios, etc. Pero no soy yo quien les margina, es el gobierno quien lo hace, señalándonos a las personas a las que no vamos a poder desahuciar, aunque nos dejen de pagar. Como acabo de explicar, si mañana legislaran que a los rubios con ojos azules no se les va a poder desahuciar, aunque dejen de pagar, ¿acaso no sería lo más inteligente dejarles de alquilar a quienes sean rubios y tengan los ojos azules, para no vernos en esa tesitura? Las cosas como son. Un drama para esta gente. Excepto, claro está, para los jetas que en 2020 ya tenían la casa alquilada y decidieron dejar de pagar. Y que llevan nada menos que 4 años viviendo bajo techo por la cara. Por culpa de esos 50.000 jetas cuyos desahucios están paralizados por el decreto de infausto nombre, cientos de miles de potenciales vulnerables de este país no van a poder alquilar casa en su puta vida. Y no creas que esta situación va a cambiar cuando cambie el actual gobierno de España. Esto no va a ser así. Estos decretos los han estado votando positivamente año tras año partidos de derechas como PNV y Junts. E incluso el Partido Popular también lo ha votado y lo sigue votando año tras año. Y tengo serias dudas de si cuando cambie el gobierno, que en algún momento tendrá que cambiar, porque ningún gobierno es eterno, el que le sustituya se va a atrever a realizar los cambios pertinentes. Y aunque el próximo gobierno dejase de prorrogar este maldito decreto antidesahucios, cuando 4 años después volviera a darse la vuelta a la tortilla, es obvio que los siguientes volverían a recuperar sus políticas de izquierda. Por eso, esta teoría de los inalquilables es ya para siempre. Se ha creado una nueva clase social a la que ya va a ser imposible siempre alquilar vivienda. Y ya está, no hay vuelta de hoja. Y esta política de que no se pueda desahuciar a los inalquilables ha provocado una huida masiva de pequeños ahorradores que han retirado sus viviendas del mercado del alquiler. Y esto ha provocado una escalada vertiginosa de los precios del alquiler. Esto es oferta y demanda. Disminuye la oferta de un producto, pues sube el precio de ese producto. De manera que, mientras los pequeños ahorradores particulares huyen del negocio del alquiler, los profesionales que sabemos de esto y que nos atrevemos a seguir en el mercado, podemos hacer nuestro agosto. Es el momento de decidir si quieres ser de los pequeños ahorradores que cierran sus casas y salen pitando del negocio del alquiler, o de los profesionales formados que siguen alquilando y obteniendo rentabilidad de sus pisos en lugar de dejarlos vacíos. ¿Te he mencionado ya el inminente lanzamiento de mi nueva formación llamada Top Inmuebles? ¿No? Pues lo hago ahora. En ella, además de formarte en las otras 6 vías que los inversores artesanales tenemos para obtener ingresos con los inmuebles, explico detalladamente la vía del alquiler de viviendas. Fórmate si quieres seguir obteniendo rentabilidad de los alquileres sin sufrir el riesgo país que ahora mismo tiene España. Esta situación ha provocado que actualmente, cuando le ofreces una vivienda al mercado, te puedas permitir el lujo de hacer un verdadero casting. Ya no se trata solo de identificar a los inalquilables para desecharlos, es que ahora puedes elegir entre un montón de gente el perfil del que va a ser tu inquilino. Y dado que ahora podemos hacer un casting entre los candidatos, hagámoslo. No escojamos al primero que se presente. Elijamos a nuestro inquilino perfecto. Es interesante que definas cuál es el perfil de tu inquilino ideal. En otros tiempos quizá no podrías seleccionar tanto, pero hoy en día, con la inmensa cantidad de candidatos que se presentan cada vez que sale una vivienda en alquiler, puedes darte el lujazo de seleccionar el perfil que más te mola. Por ejemplo, podrías decidir solo alquilarle a funcionarios. Por definición, un funcionario jamás será vulnerable, por aquello de que no pueden ser despedidos y su nómina siempre estará ahí, dispuesta para que la embargues para cobrar lo que quede pendiente. Lo normal sería no alquilarle nunca a la gente cuando el precio del alquiler superase el 35% de su renta. Pues bien, dado que estamos haciendo un casting, la situación actual nos permite decidir que el perfil de nuestros inquilinos debe mejorar ese ratio. Por ejemplo, podemos elegir solo a candidatos cuyos ingresos sean equivalentes a 5 o 6 veces el precio del alquiler. Esto es un casting en el que hay muchos candidatos por cada vivienda ofrecida en el mercado. Gracias al gobierno y a sus políticas de vivienda, ahora podemos elegir a quien queramos. Cuando entrevistes a los candidatos a inquilino, siempre hay que hacerle una serie de preguntas que ahora mismo no te voy a mencionar. Pero lo que sí que te recomiendo es que entre dichas preguntas, a partir de ahora, cueles alguna pregunta con cierto veneno. Por ejemplo, ¿recibes algún tipo de ayuda o subvención? Esta es una pregunta trampa,
como lo hemos visto, porque el candidato no va a sospechar que si responde positivamente le vas a desechar inmediatamente como inquilino, por lo que te acabo de explicar acerca de que quienes reciben cualquier tipo de ayuda de la administración son muy susceptibles de ser considerados el día de mañana vulnerables. ¿Tienes alguna minusvalía? Esta es otra pregunta trampa. Si la respuesta es afirmativa, señal roja de alarma. En general te interesa mucho asegurarte de que en ningún momento se podría dar la circunstancia de que el inquilino pudiera llegar a ser considerado una persona vulnerable a ojos del juez. Ya he comentado que las medidas del gobierno sobre vivienda están dando como resultado que el precio que cobramos por nuestros alquileres está escalando hasta el infinito. Y que además esta situación, aunque es dramática para la mayoría de los ciudadanos, a nosotros nos conviene mucho porque no solo ganamos más dinero, sino que la situación nos permite seleccionar muy bien al inquilino ideal entre un montón de candidatos. Sin embargo, como lado súper negativo para nosotros, tenemos el peligro de que el inquilino nos deje de pagar. Si esto sucede, la lucha en el juzgado será acerca de su vulnerabilidad. Por eso es más importante que nunca hacer un análisis de solvencia. ¿Y sabes quién hace los mejores análisis de solvencia? Exacto, las aseguradoras. Por eso la precaución imprescindible para no equivocarse en la elección de inquilino es contratar siempre un seguro de impago. El motivo principal no es el hecho de que si el inquilino deja de pagar, la compañía aseguradora se hará cargo de los pagos. No, es que esa no es la razón principal de contratar un seguro de impago. Nuestro motivo principal para contratar un seguro es por el acojonante análisis de solvencia que hace. Obviamente no es ningún secreto que las compañías de seguros tienen acceso a las mejores bases de datos de morosos. Y el resultado está ahí. Los contratos con seguro de alquiler son los que menos mora tienen estadísticamente. Y el coste de un seguro de alquiler no puede suponer más de un 5% de la renta anual de dicho alquiler, que tampoco es tanto. Pero es que, además de tener muy poca morosidad, la inmensa mayoría de la que tienen la resuelven positivamente sin que haga falta presentar demanda. Y las demandas que se presentan suelen resolverse en los primeros meses, sin llegar a la vista oral. Y voy a terminar este vídeo señalando que ahora, más que nunca, en el negocio del alquiler, lo más importante es alejarse lo más posible de cualquier candidato que huela a poder ser considerado vulnerable el día de mañana. Estos, los potenciales candidatos vulnerables, se han convertido, por obra y gracia del gobierno, en inalquilables.